Soy Fernando Ganosa, esto es Aquí y Ahora a través de N60 Radio. Tenemos en cabina al señor Luis José Montgomery, quien es ingeniero agrónomo y representante de Agroclub. Señor Montgomery, buenos días, gracias por estar aquí en la cabina. Muy buenos días, señor Ganosa, es un placer para mí estar aquí. Esta ola de calor está afectando muchas cosas, exacto, pero usted está acá para ver el tema de agrícola, ¿no es cierto? Y es la Correcto, campaña sí. de palta. A ver, expliquen cuál es su función, qué trabajo tiene y cómo está afectándose el tema. Pues mire, señor Ganosa, yo he trabajado por muchos años en la compañía Camposol, soy agrónomo de profesión y hace un par de años, junto con mis socios, fundamos Agroclub. Agroclub es una empresa emergente que lo que busca es democratizar el acceso al conocimiento agrícola. Nosotros queremos promover la capacitación y profesionalización de todos los actores del sector agrícola, porque creemos que esto le va a permitir tener herramientas para precisamente enfrentarse a situaciones adversas como la que usted comenta con la ola de calor, por ejemplo. Eso es lo que nosotros hacemos en Agroclub, diseminando este contenido de una manera digital en redes sociales. Claro, pero por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se afecta el agro con esta ola de calor, en general la palta, y qué medidas se pueden tomar? Pues cuando nos vemos ante una situación climática como una ola de calor, por ejemplo, normalmente hay que entender que estamos en verano y ya los cultivos, por ejemplo, tienen cierta adaptación a ese periodo del tiempo, ¿no? En este momento las paltas, por ejemplo, están en pleno engorde o crecimiento de fruta y acumulando aceite para la próxima cosecha que se realiza en otoño. Sin embargo, cuando tenemos situaciones anómalas con más calor de lo normal, lo que sucede es que las plantas entran en una condición de estrés, ¿no? De estrés hídrico, estrés térmico, en el cual estas, por ejemplo, tienen efectos en cuanto al desarrollo normal de las mismas, ¿no? Ya no maduran igual, la tasa de crecimiento varía, ¿no? La acumulación de aceite también varía, y el efecto más dramático es que empieza a haber cierta caída de fruta, ¿no? Eso es lo principal. ¿Caída de fruta en que se cae la fruta al piso? Correcto, la fruta está creciendo y antes de madurar, antes de ser cosechada, vamos a decir como a mitad de camino, que es como estamos ahorita, esta aborta y cae al piso. Y bueno, lamentablemente es un desperdicio y no se puede aprovechar, ¿no? ¿Pero esto pasa con la palta nada más o con todo lo...? Eso pasa específicamente con la palta. En el caso de otros cultivos va a depender mucho de otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar, por ejemplo, el año pasado, esta situación la vivimos el año pasado, en el caso de la onda generada por el ciclón Yaku. Recuerdo pues que a finales del verano, cuando ya deberíamos entrar al otoño y las temperaturas debiesen haber bajado, se mantuvo el calor y eso hizo que se caiga la palta. Y que de alguna otra manera también se afecte, por ejemplo, el desarrollo de los arándanos. Las plantas de arándano empezaron a colapsar en cuanto a su desarrollo y la productividad mermó. Otros cultivos que tuvieron problemas fueron, por ejemplo, los mangos en el norte, en Piura, las uvas, ¿no? Y sé de algunas otras hortalizas, ¿no? que tuvieron algunos problemas en esta zona del país. Bueno, esto es algo que se está produciendo mucho porque no encuentra ahora buenas paltas en el mercado. Estas paltas que se caen ya se malogran. Sí, lamentablemente esas paltas, o sea, lo que pasa es que como están a mitad de camino, a mitad de desarrollo, no tienen las características pues, de una palta para consumo, ¿no? Entonces, lamentablemente, poco o nada se puede hacer con este tipo de material, ¿no? ¿Y eso incrementa el precio también con las pérdidas que...? Por supuesto, sí. O sea, lo que ocurre es que acordémonos que los agricultores, los productores vienen desarrollando sus costos de producción a lo largo de la campaña y nosotros estamos a puertas de la cosecha. Entonces, cuando ocurre este fenómeno, ellos ya hicieron la inversión, ellos ya hicieron el gasto y lo que va a pasar es que van a tener menos unidades productivas. Al tener menos kilos, menos fruta, su costo por kilo aumenta y su rentabilidad baja, ¿no?
Bueno, entonces es un problema que está afectando a todos los rubros, esto de la ola de calor, que ya está, según entiendo, muy cerca de terminar. Según el Senami, creo que 3 semanas más y ya debe cambiar el clima. Pero ¿qué medidas se pueden tomar para proteger, por ejemplo, en el caso de la palta? ¿Hay alguna forma o simplemente hay que asumir el costo de esto? Lo que ha ocurrido, por ejemplo, el año pasado le ha dado mucha resiliencia y también diferentes formas de pensar a los productores. Y yo creo que esta campaña, la mayoría de productores han estado mejor preparados para afrontar esta ola de calor. Entonces, lamentablemente, contra el clima poco se puede hacer, ¿no? Lo único que nos queda es tomar medidas de mitigación. O sea, no se va a evitar la caída, sino que se va a mitigar. Y para ello pues existen algunas prácticas novedosas, ¿no? en la agricultura, con el uso, por ejemplo, de bioestimulantes, ¿no? O de productos que permiten una mejor nutrición de las plantas, ¿no? Para que éstas estén mejor preparadas para el evento. ¿Y la función de su empresa es dar este tipo de consejos a las...? Exactamente, ¿no? Nosotros en Agroclub lo que hacemos es difundir este tipo de tecnologías, este tipo de conocimientos. Nosotros nos vinculamos con expertos del sector, que pueden ser locales o también extranjeros, y que, digamos, nos ayuden con su sabiduría, con su experiencia, a diseminar estas prácticas. Lo que sucede en el sector es que usualmente este tipo de eventos, este tipo de conocimientos es muy exclusivo, y hay muchas empresas, principalmente chilenas, que hacen ferias o eventos de capacitación con costos demasiado altos para los productores. Entonces este conocimiento queda muy exclusivo y no se difunde, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos en Agroclub es tratar de promover este conocimiento de manera más democratizada para todos. Bueno, una labor que tiene esta utilidad. Y en épocas, por ejemplo, no de calor, ¿en qué otra manera ustedes influyen en la mejora de la, digamos, asesoría para una mejor producción agrícola? Nosotros estamos en toda la cadena de valor. O sea, a nosotros nos interesa difundir conocimiento, ya sea de prácticas agronómicas como la nutrición de los cultivos, que es algo que hemos venido hablando. También traemos expertos que conocen el tema fitosanitario. No hemos hablado mucho de plagas, pero en una ola de calor también hay más plagas, más enfermedades, y nosotros también aprovechamos para difundir conocimiento y menguar el efecto de estos agentes. También nosotros, por ejemplo, promovemos el acceso a conocimiento sobre nuevas tecnologías, maquinaria. Estamos también en el proceso de empaque de las frutas, o sea, el proceso de post cosecha. Y también hemos hecho algunas capacitaciones con expertos en mercado. Hemos hecho capacitaciones con expertos, por ejemplo, del mercado chino, para que nos den una guía a nosotros los productores sobre lo que demanda el mercado, qué requisitos tenemos que cumplir para que nuestro producto sea aceptado en la exportación. Bueno, ojalá, vamos a ver cómo va. Sinceramente es algo que se requiere. Esperemos que esta ola de calor pase y todo vuelva a la normalidad. Se supone que incluso va a ser el invierno va a ser más frío, dicen, que otras veces. El exceso de frío también perjudica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de frío, usualmente en el caso de cultivos frutales, en realidad es algo que beneficia un poco más, diríamos, en la industria, porque, por ejemplo, cultivos como la palta y el arándano, ante una disminución de la temperatura, tienen una mejor floración. Entonces, en realidad, cuando tenemos fenómenos fríos, para el caso de la industria frutícola, es muy favorable, ¿no? Para el caso de las hortalizas, ahí sí puede haber cierto problema, debido a que naturalmente con el exceso de frío también hay mayores tasas de humedad relativa, o sea, el clima está más húmedo en el invierno, y eso permite que los hongos u otras enfermedades sean más agresivas en esa etapa. Entonces, eso es lo que sucede ante una anomalía fría. Bueno, siempre es mejor el frío que el calor en todo caso. Preferible, sí. Preferible el frío que el calor. Bien, señor Montgomery, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias.